Es en la cruz donde estoy crucificado, siendo maltratado por la multitud. Ok, amado, gloria a Dios. Bien, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Amén. El episodio que Mateo describe en este párrafo tuvo lugar al día siguiente de la transfiguración, como hace constar Lucas en su evangelio. Amén. Lo que evidencia que la transfiguración tuvo lugar en la noche. La historia está en los tres sinópticos, aunque es Marco quien hace el relato más pormenorizado. Amén. Marco, ¿verdad? Pues como que da más detalles. Lucas también añade detalles que no están en los otros dos relatos. Ahora, los 9 discípulos habían quedado en el valle mientras Jesús con los otros 3 estuvo durante la noche en el monte de la transfiguración. Como siempre, alrededor de Jesús se reunían que las multitudes. Él no estaba presente, pero sí los discípulos que habían quedado esperándole. Entre el gentío que esperaba el regreso de Jesús, había un grupo de escribas que estaban empeñados en una discusión con los 9 apóstoles. El motivo de la confrontación no se dice, ¿verdad? Pero probablemente se originó ante la incapacidad de los discípulos para sanar al muchacho epiléptico que se menciona en el siguiente versículo. Ahora, el lugar a donde estaba agolpada la gente y los discípulos estaba cerca del monte de la transfiguración, probablemente en el área geográfica de Cesarea de Filipo. Según escribe Marcos en su evangelio, la presencia de Jesús causó asombro en la gente. ¿Cuál fue el motivo del asombro? Bueno, los 3 evangelistas guardan silencio sobre ese aspecto. Ahora, probablemente fue la repentina aparición de Jesús en un momento de cierta tensión con los discípulos. Algunos piensan, ¿verdad?, que el rostro de Cristo tenía una cierta luminosidad como el de Moisés cuando estaba en el monte en la presencia de Dios. Ahora, ninguna cosa segura, obviamente, ¿verdad? Por lo tanto, deben dejarse las especulaciones para atender solo a la realidad del texto bíblico. Evangelio según San Mateo hace mención del momento en que Jesús y los 3 discípulos, ¿verdad?, llegaron al gentío, es decir, llegaron al lugar donde la gente y los otros discípulos estaban esperándole. Dentro de la multitud que había allí, hermano, ¿verdad?, se encontraba un hombre que se adelantó al encuentro de Cristo. Alaba. Amén. Dentro de la multitud vino uno, ¿verdad?, un hombre que se adelantó al encuentro del maestro, y Mateo lo describe como arrodillándose delante del Señor. Por lo tanto, preguntamos, ¿era un acto de adoración o simplemente de reconocimiento? Alaba. También esto quedará en lo no revelado. Pudiera ser que arrodillarse, ¿verdad?, a su nombre sea la gloria, para dar mayor énfasis a la petición, pero también puede ser que el hombre reconociese a Jesús a alguien más que un profeta grande. Por lo tanto, con todo no era habitual, ¿verdad?, entonces arrodillarse delante de un hombre, y menos que si esto se producía, el que recibía la pleitesía, sobre todo en el contexto judío, lo prohibiría inmediatamente. O sea, los mismos ángeles hacen eso, ¿verdad? En Apocalipsis 22:8, cuando Juan se postra, le dice, mira, no lo haga, yo soy consiervo tuyo, ¿verdad? Alaba a Dios, amén, amado. Por lo tanto, Jesús no interrumpió la acción de aquel hombre, porque como Dios no hay reverencia ni pleitesía lo suficientemente elevada que no le corresponda. Ahora, el sentimiento de necesidad y la propia incapacidad personal es lo que conduce, ¿verdad?, a esa manifestación delante del Señor bendito Jesucristo. El verso 15 dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Amén. Ok, amado, aquí hay un contraste, ¿verdad?, que se hace manifiesto. Por un lado, la gloriosa manifestación del transfigurado Señor en un ambiente de gloria sobre el monte. Por otro, la miserable condición de la gente en el valle. Alaba. Ahora, la necesidad de aquel hombre era evidente. Un hijo suyo era lunático, ¿verdad? Y en el léxico médico actualmente equivaldría a epiléptico, ¿ves?, enfermedad que los antiguos la vinculaban a causa de su crisis con los cambios de luna. O sea, la descripción de los síntomas que hace Marcos en el relato de su evangelio concuerdan con las crisis propias de un epiléptico. Amén. En Marcos 9:18, 20 y 26. Aquel muchacho sufría mucho,
Amén. Este muchacho, cual describe en esta porción bíblica que estamos, ¿verdad? Usando en esta noche, amén, estamos analizando, dice que este muchacho sufría mucho y la crisis de su enfermedad hacía que se desplomara, como es propio, ¿verdad?, de la epilepsia, en donde se encontraba, de modo que en ocasiones caía en el fuego, amén, si estaba cerca de la cocina, o en el agua si estaba al borde de un estanque, río o aljibe, amén. Por lo tanto, ¿qué hace el padre? Bueno, el padre apela a la misericordia de Cristo, intercediendo por su hijo, amén. Señor, ten compasión de mi hijo, amén. Y hay sin duda una diferencia entre este padre y la mujer sirofenicia, que también rogó al Señor por la sanidad de su hija. Aquella mujer, ¿verdad?, la mujer sirofenicia, sentía tan profundamente el problema que lo hacía suyo, rogándole, ten misericordia de mí. En cambio, el padre de este muchacho apela a la compasión del Señor hacia su hijo. Por lo tanto, la situación del joven era muy grave. ¿Por qué, amado? Porque además de epiléptico era también sordo y era mudo. Alaba. Mire qué tremendo, amado. Además de epiléptico era sordo y mudo. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ok. Por lo tanto, amado, su nombre es la gloria, ¿verdad? Pero la situación era todavía más grave. No solamente era epiléptico, sordo y mudo, sino que todavía era más grave, hermano. ¿Por qué? Bueno, porque además, ¿verdad? Además de esto, estaba también poseído por un espíritu, o sea, un demonio que había hecho de él su morada y lo controlaba. Mateo alude también a la posesión diabólica más adelante, en el versículo 18, amén. Ahora el padre reconocía la enfermedad de su hijo, diciendo al Señor que era lunático, pero Jesús atacaría de raíz el mal que producía la enfermedad descrita, actuando directamente sobre el demonio que poseía al joven. La enfermedad descrita y las deficiencias físicas eran consecuencia de la acción del demonio. Ok, todo ello era, ¿verdad?, consecuencia de la acción diabólica, por cuanto Jesús, según el relato de Marcos, reprendería luego al demonio que las producía. Y eso es importante que usted, ¿verdad?, lo tenga presente. ¿Por qué, amado? Porque obviamente hay muchas cosas. Hay gente que dice que los demonios, ¿verdad?, que la epilepsia es un demonio. Otros dicen, ¿verdad?, que no es un demonio, con enfermedad. Hace poco estuve escuchando a una persona que decía que los demonios, ¿verdad?, la epilepsia no era un demonio, sino que era una enfermedad, hermano, ¿verdad?, causada, qué sé yo por qué decía, algo de cerebro, etcétera, etcétera, pero que no era un demonio como muchos, ¿verdad?, pues pensaban. Su nombre es la gloria, ¿verdad? Otros dicen que sí, que la epilepsia, ¿verdad?, que es una posesión demoníaca. Aquí habla de este, amén, aleluya, de este joven que estaba, que era epiléptico, ¿verdad?, o lunático, hermano, y, ¿verdad?, alude que Jesucristo, ¿verdad?, pues va a la raíz del problema, donde, ¿verdad?, pues él ataca, en este caso, ¿verdad?, hermanos queridos, a este demonio, ¿verdad?, que era quien producía, ¿verdad?, la enfermedad descrita. Amén, amado. Pero, obviamente, ¿verdad?, y eso lo hace actuando directamente sobre el demonio que poseía al joven. Más adelante vamos a ver, ¿verdad?, cómo sigue relatando, ¿verdad?, el análisis, para entonces llegar a una conclusión conforme a la escritura. Ok. Dice el verso 16, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea que mientras Cristo estaba en el monte de la transfiguración, alaba que él es bueno, escucha esto, mientras Cristo estaba en el monte de la transfiguración, amén, con Pedro, con Jacobo, ¿verdad?, aleluya, y con Juan. Amén, hermano. Aquí abajo, amén, donde estaba el resto de los discípulos, ¿verdad?, los 9, pues allí había una multitud y estaba ocurriendo una escena. En el monte de la transfiguración, ¿verdad?, ahí está ocurriendo una escena. Cristo transfigurado, amén, Moisés y Elías con él, y entonces abajo, aleluya, estaba una multitud, amado, donde no se encontraba Cristo. Había un joven con una necesidad, ¿verdad?, espiritual, amado, y física, estaba enfermo, mas también poseído por un demonio, y entonces allí se da la situación de estar los 9 discípulos del Señor. Este padre trae, amén, a su hijo endemoniado, su hijo enfermo, a los discípulos, y entonces le dice al maestro, pero no le han podido sanar. Amén, amado, pero no le han podido sanar. El original dice, y les traje, ¿verdad?, o trájele, amén, trájele a los discípulos de ti, y no pudieron le sanar, y no pudieron le sanar.
Amén, ok. El padre, ¿qué había pasado? Bueno, había venido buscando a Jesús que estaba en el monte con los 3 discípulos. Por tanto, en su ausencia, llevó al muchacho y lo presentó a los otros 9 discípulos, aunque su propósito era llevarlo a Cristo. Estos habían sido investidos de poder para echar fuera demonios cuando el Señor los envió en misión evangelizadora, por lo que posiblemente intentaron hacer lo que habían hecho entonces. Pero todo esfuerzo por liberar, escuche bien, pero todo esfuerzo por liberar al muchacho resultó estéril. Amén. Y no lo pudieron sanar. Tal vez ese fue el motivo de la discusión con los escribas que aprovechaban cualquier ocasión para desprestigiar a Jesús, bien personalmente, bien por medio de los discípulos. Amén. Ahora, el padre del muchacho había comenzado también a dudar del poder de Jesús. Él sabía que había sanado enfermos y que todos cuantos acudieron a Jesús habían recibido solución al problema. Amén, aleluya, que les acuciaba. Pero a la vista la incapacidad de los discípulos para efectuar el milagro, podría estar pensando que también les resultaría imposible a Jesús. Así se desprende del relato paralelo de Marcos. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Amén. Marcos, vamos a Marcos 9:22, porque es importante, ¿ve, amado? El paralelo en Marcos 9:22. Allí dice la escritura, dice el 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y entonces dice el 22, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ve, eso lo está diciendo a Jesús, no a los discípulos, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ve, amado. Ve por qué en el versículo número 18 de Marcos 9 dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y grúe los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron, hermano. Fíjate. Entonces a Cristo le dice, como dice aquí, pero si tú puedes, o sea, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Por lo tanto, amado, ¿verdad? Entendemos entonces que quizás, amado, la fe de este hombre, el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, amén, aleluya, quiso llegar a menguar y quizás pensó, ¿verdad?, que Jesús también, a lo mejor, ¿verdad?, resultaría imposible también para Jesús. Ahora, la falta de poder en los cristianos es muchas veces ocasión de descrédito para Cristo ante la gente. Alaba. Y eso es la realidad. Amén, hermano. La falta de poder en los cristianos es muchas veces ocasión del descrédito para Cristo ante la gente. El cristianismo proclama un mensaje de poder transformador. El mismo evangelio es poder de Dios. Sin embargo, las vidas de los cristianos siempre son ejemplos del poder transformador del evangelio. Y eso es una verdad. Amado, ¿por qué? Porque, y es terrible, hermano, pues es posible, ¿verdad?, que el cristianismo proclama un mensaje de poder transformador y sin embargo, hermanos queridos, aleluya, ¿verdad? ¿Por qué? Pues el mismo evangelio es poder de Dios. Ahora, sin embargo, las vidas de los cristianos, ¿verdad?, muchas veces no siempre son ejemplos del poder de transformación del evangelio. ¿Cómo es eso? O sea, yo soy cristiano, amén, aleluya, y entonces, ¿qué pasa? El cristianismo es un mensaje, hello, de poder que transforma, alaba. Entonces, más sin embargo, hermanos queridos, yo que soy cristiano, amén, poneme como ejemplo, yo soy cristiano, digo, o nosotros predicamos, amén, ese evangelio transformador, que es poder de Dios, amado, ¿verdad? Aleluya. Sin embargo, cuando la gente nos ve a nosotros, nos ve igualito. Entonces, ¿dónde está el poder transformador? Aleluya, amén. O sea, ¿cuál es el cristianismo que predicamos, hermano? Hello. ¿Cuál es el cristianismo que predicamos? A su nombre sea la gloria, sin que el chat se dañe. ¿Cuál es el cristianismo que predicamos? Porque se supone que estamos proclamando, hermanos queridos, ¿verdad?, un mensaje de poder transformador en el Señor, bendito Jesucristo. Amén. Aunque muchas veces eso no lo predicamos, porque lo que predicamos es, ¿verdad?, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Obviamente, así que dice la escritura, ¿ve, hermano? Pero ¿qué pasa? Dentro de esa salvación hay también que poder transformador, poder que regenera, poder que cambia. A su nombre sea la gloria, ¿ve, hermano? Pero esa parte como que se obvia. Esa parte no se habla, no. El poder es simplemente para salvarte. El poder es simplemente para ayudarte, para sanarte la enfermedad. Él os oye. Amén. Para ayudarte en la situación adversa, para resolver tu crisis. Pero ¿dónde está, hermanos queridos? Aleluya. El cristianismo que proclama un mensaje de poder transformador. Bendito sea la misericordia del Señor. Aleluya. Amén. Ve, amado. Yo quiero saber, amado, si el chat se dañó, si se frizó algo. Aleluya.
Y ¿verdad? Esto lo digo para saber. Si alguno me puede escribir algo ahí, no, que no, ok, no está dañado. Amén. Gloria a Dios. Bien, seguimos entonces, hermano. Por lo tanto, las muchas manifestaciones de incapacidad para superar las expresiones de la vía naturaleza, ahí está. Las muchas manifestaciones de incapacidad para superar las expresiones de la vía naturaleza no son ejemplo válido para quienes están observando la vida de los cristianos. Lo mismo que en la ocasión del relato de Mateo, así también algunos dudan de la realidad del poder transformador de Jesús al observar la falta de transformación real en la vida de los cristianos. Hay una gran responsabilidad en el testimonio cotidiano de los cristianos que desprestigia ante los ojos de los hombres la realidad del poder transformador de Jesús. El mundo necesita ver a Cristo cambiando las vidas de los cristianos, sin lo cual el mensaje del Evangelio carecerá de atractivo para aquellos a quienes se predica. Es una realidad, hermano. A su nombre sea la gloria. Ok, el 17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. El original dice, y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo con vosotros estaré? Amén. ¿Hasta cuándo con vosotros estaré? ¿Hasta cuándo soportaré os soportaré, ¿verdad? Traedme a él acá. Bendito es Jesucristo. Aleluya. Ok. A la petición del Padre, el Señor expresa con dolorosa admiración un reproche general para todos los presentes, quejándose de la incredulidad y del poco fruto que su enseñanza y milagro había producido. ¿A quién se diría el reproche de Jesús? Esa es la pregunta que yo me estaba haciendo. ¿A quién se diría el reproche de Jesús? Hay, como en todos los lugares donde no se precisa con claridad, diversas opiniones a modo de ejemplo. Escribe Hendrickson. El hecho de que haya dirigido su queja a la generación muestra que no podía haber estado pensando solamente, ¿verdad?, en los 9 discípulos que habían fracasado ante la emergencia. Eso pensé yo, ¿ve, hermano? ¿Por qué? Pues dice generación, ¿ve, hermano? No los discípulos, dice generación, ¿verdad? No ves la gloria. Por lo tanto, evidentemente estaba profundamente desagradado con sus contemporáneos, con el Padre, que carecía de una fe suficiente en el poder sanador de Cristo, aleluya, amén, con los escribas, que en vez de mostrar compasión, estaban con toda probabilidad gozándose maliciosamente de la impotencia de los discípulos, con la muchedumbre general, que en los evangelios se describe como que generalmente está mucho más preocupada de sí que de los demás. Y por último, pero no menos importante, con los 9 discípulos, debido al fracaso en el ejercicio de su fe, por no poner todo su corazón en la oración perseverante. Amén. Por lo tanto, la respuesta de Jesús permite intuir la incredulidad de aquella multitud. Posiblemente los discípulos estuvieron haciendo intentos de sanar al muchacho y no lo consiguieron. Y eso es terrible, amado. Eso es tremendo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido una experiencia así. Su nombre sea la gloria, ¿verdad? Donde ha habido personas reprendiendo, ¿verdad?, un demonio. Amén, gloria a Dios. Yo soy, hermano, yo soy, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo decir? Yo soy, o sea, a mí no me gusta, o por lo menos no estoy de acuerdo, ¿verdad? Hay mucha gente que también, hermano, ¿verdad? Porque tampoco nos dice cuánto tiempo, ¿verdad?, estuvieron ellos tratando, ¿verdad?, de echar fuera a ese demonio, ¿verdad?, de liberar a este joven. Pero, hermano, yo no soy partícipe, ni tampoco estoy de acuerdo, hermano, con mucha gente en la iglesia y estoy hablando de cristianos que dicen que son de Dios, que hablan de santidad, que no se mezclan con el mundo, que reprenden demonios. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente piensan que esto es como, pues usted llegar y fuera, ya el demonio tiene que ir. Hermano, no. Entonces, si usted se tarda 15 minutos, a menos que tiene un show ahí, ¿ve? O si no, este no quiere ser libre. Entonces, tantas cosas donde los mismos demonios que están en la persona logran, ¿verdad?, tumbarle la fe, que eso es lo primero que ellos hacen, procurar tumbar la fe, hermano, y no saben que los demonios, hermanos queridos, amén, ellos ponen resistencia. Un demonio no va a dejar un cuerpo, ¿verdad?, porque no le diga, demonio, vete. No, hermano. Le puede decir, demonio, vete, se lo puede decir al oído, lo puede decir con lenguaje de mudo,
como quiera que se lo diga, gritado o no gritado, el demonio, hermano querido, aleluya, tenga unción o no la tenga, el demonio va, aleluya, a dar su batalla por no abandonar ese cuerpo, ¿ve, hermano? Y nosotros tuvimos experiencia, ¿verdad? Allá en Puerto Rico en la iglesia, específicamente al principio, amén, cuando comenzó el ministerio pastoral en Puerto Rico, donde, hermanos queridos, aleluya, hubieron ocasiones en que estuvimos reprendiendo, hello, aleluya, no un demonio, varios demonios, una persona, amado, estuvimos como de 2 horas a 2 horas y media, ¿ve, hermano? Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que yo recalcaba al hermano, ¿verdad? Era que es tremendo. Entonces usted se encuentra muchas veces peleando con los demonios y también peleando con los hermanos. O sea, echando fuera a los demonios, hello, a su nombre sea la gloria, y entonces acá con los hermanos para que, animándolos para que no pierdan la fe, ni animándolos para que caigan en esa trampa de que es un show, un espectáculo, en vez de dejarla quieta allá, en vez de dejarlo quieto ya tienen que haber salido todos los demonios. No, hermano, usted tiene que seguir ahí peleando, ¿ve, hermano? Hasta que entonces, amén, aleluya, pues por el Espíritu sepamos que la persona realmente ha sido libre. Si mañana, es más, mañana, si a los 10 minutos de la persona ha sido libre, después va y se endemonia, como también, amén, ha ocurrido así, donde los demonios están esperando afuera y la persona viene entonces, le abren los brazos a los demonios, lamentablemente no es culpa de la persona, amén, aleluya, que estuvo ministrándole a esa persona anteriormente, ¿ve, hermano? No es culpa, ¿ve? Simplemente hay gente que se enamora de los demonios, hay gente que les gusta lo que los demonios, ¿verdad?, le hacen sentir, y por tal razón, amado, ¿verdad?, pues actúan muchas veces en conformidad con los demonios, su nombre sea la gloria, mi amado. ¿Ve? Y otra cosa es que no siempre una sola persona, amén, aleluya, tiene un demonio. No siempre, hermano. No. Es muy raro que una persona tenga un solo demonio que lo controle. Tiene uno, amén, amado, que es el líder, pero que ahí siempre actúa en armonía con otros demonios. Por ejemplo, ¿verdad? Estos demonios que llevan a la gente a la depresión, casi siempre actúa tristeza, actúa amargura, actúa ¿quién más? Actúa en él soledad, hello, a su nombre sea la gloria, ¿ve, hermano? ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas han sido, ¿verdad?, quizás maltratadas cuando niños o cuando niñas abusadas, etcétera, etcétera. No pueden perdonar, sienten esa raíz de amargura en el corazón. Eso entonces viene un demonio que le recuerda ese pasado después de tantos años, ¿ve? Y esa persona continúa con esa raíz de amargura, hermano. ¿Qué pasa? Que el tiempo va pasando y entonces la persona comienza a tener ciertas dificultades. Otro demonio le está haciendo sentir que no vale nada, que la vida no tiene, ¿verdad?, ningún tipo de sentido, que no va para ningún lado, amado. Son demonios que actúan de diferentes formas y cada cual respeta, ¿verdad?, aleluya, la tarea del otro. ¿Ve, hermano? Entonces, ¿qué pasa? En el momento que viene la tristeza a causa de eso, la persona comienza a llorar, viene soledad y entra, ¿para qué? Para apartarla de todo el mundo y entonces arrinconarle, llevarle allí, amén, aleluya, a un constante llanto, amén, hasta que entonces viene depresión. Después de depresión, hermano, ¿verdad?, pues entra el último, amén, que es procurar, amén, terminar con esa alma, que no es otra cosa, hermanos queridos, que el demonio de suicidio. Así trabajan ellos. ¿Ve, hermano? Pues por lo tanto, hay que atacar entonces el demonio, ¿verdad? Aleluya, que es el líder de ese grupo. Una vez que se ataque a ese, los demás, hermanos, tienen que ir, como cuando usted tumba un árbol, las ramas tienen que caerse. Amén, amado. Usted tumba el tronco, las ramas se caen también con el tronco, amén, amado. Y esto es así, hermano. Se lo digo porque así, es por experiencia vivida. Amén. Y por cosas que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, nos ha enseñado. Por lo tanto, hermano, no se sabe cuánto tiempo estuvieron aquí tratando los discípulos. ¿Ve, amado? El asunto está, hermano, que no lo consiguieron. Entonces los escribas se burlaban de ellos, haciendo dudar a toda la multitud sobre la realidad del poder de Cristo. Fíjese, hermano, escuche bien. Siendo así, los escribas se burlaban de ellos. Entonces el problema no está en que los escribas se burlen. El problema está, hermano, el resultado de eso, lo que produce la burla de los escribas. Amén. ¿Qué producía? Bueno, hacían dudar a toda la multitud sobre la realidad del poder de Cristo. ¿Ven, hermano? Y eso es lo que pasa. Así actúan los demonios. Así actúa, amén, aleluya, el mismo Satanás.
¿Ve, hermano? ¿Cómo hacen? Bueno, usted está reprendiendo, un ejemplo, hermano Ramón está reprendiendo ahí un demonio, a su nombre sea la gloria. Entonces acá estoy yo, está Marlene, está José, amén, aleluya, está Carmen y Carlos, alaba lo que él es bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, allá viene uno, perdón, allá viene uno y dice, chacho, ese, olvídate de eso, que ese no va a ser libre, olvídate de eso, ya no pierde el tiempo. ¿Ve, hermano? Entonces comienza a hacer que a crear dudas en mí, en José, en Marlene, aleluya, en Carlos y en Carmen. Hermano, entonces, lamentablemente, hermanos queridos, aleluya, cuando no se cree, cuando no se cree, Dios, por el Espíritu Santo, no puede actuar. El poder de Dios no puede manifestarse, hermanos queridos, aleluya, donde no se cree en Él. Alaba. O sea, si yo no creo en el poder de Dios, Dios no va a actuar porque yo no creo. O sea, ¿a qué me refiero, amado? Bueno, ¿a qué se refiere a creer? Dios no actúa simplemente, hermano, aleluya. ¿Por qué? Porque como Él no tiene que mostrarme a mí que Él puede, alaba, eso trató de hacer el diablo. Que Cristo le demostrara que, ¿verdad?, que Él podía convertir las piedras en pan. Fíjate, ¿no, hermano? Entonces Dios no tiene que demostrarnos a nosotros nada. Simplemente nosotros tenemos que creer. Hermano, y ese es el creer. Sin tener que, amén, Dios demostrarnos, Señor, si eres hijo de Dios, convierte. No. Si tú lo sanas, te sirvo. No. Dios tiene la capacidad de sanarlo. Hermano, fíjate. Entonces, como dice aquí en Marcos 9, si tú puedes, ¿verdad?, hacer algo. Digo el Padre, si tú puedes hacer algo, incluyendo al Padre, ¿verdad? Incluyendo el Padre, entonces está ¿qué? Está la amonestación de Cristo, o está la queda de Cristo, generación muestra, o generación incrédula, ¿verdad? Aleluya, que para siempre y perversa, ¿ve? No solamente incrédula, sino perversa. ¿Ve, hermano? Entonces, cuando estoy perversa, ahí entonces está el grupo de los que no creen, y entonces están aquellos que se burlan. ¿Ve, hermano? Fíjate, ahora, ¿qué sucede? Bueno, vemos entonces, hermano querido, voy a recalco que los escribas se burlaban de ellos, haciendo dudar a toda la multitud sobre la realidad del poder de Cristo, como si hubiera sido un tiempo en que hizo milagro, amén, en que hizo milagro por alianza con Satanás, como le habían acusado, pero que había algunas cosas que se le resistían. Una situación semejante de tensión sobre la multitud había hecho mella en el Padre, que también dudaba de si Jesús podría resolver aquel problema o no. Es sorprendente, hermanos queridos, apreciar, ¿verdad?, que en el relato de Marcos dijo a Jesús si puedes hacer algo. Después de un largo tiempo en que el Señor había hecho milagros impactantes, siente la tristeza que todos, a pesar de las señales, dudaban en alguna medida de su poder. La condición espiritual de la inmensa mayoría en aquella multitud, aleluya, escuche esto, reciben los calificativos de incrédula y perversa. Alaba. Hello, eso sí que está tremendo, hermano, por un mensaje poderoso ahí. Alaba. ¿Cuál era la condición espiritual? ¿Cómo Cristo describió la condición espiritual? Aleluya. De la inmensa mayoría en aquella multitud. Hello. Mira, hermano. Y así está hoy en día la iglesia. Amén. Hello, la inmensa mayoría de los que dicen ser cristianos, amados, aleluya. Yo creo que recibiríamos el mismo calificativo, amén, de esta gente en cuanto a nuestra condición espiritual, incrédula y perversa. Alaba. Hello. Aleluya. El primero tiene que ver con falta de fe. Mucho más grave por las evidencias mostradas delante de ellos que solo podían corresponder al Mesías esperado. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero buscar aquí, hermanos queridos, en el Bible, si usted me lo permite. Poderoso Dios. Aleluya. Bendito Jesucristo. Incrédulo, hermano. Santo es el Señor. Amén. Incrédulo, incrédula. Ok. Estamos en Mateo 16. Aleluya. 14, ok. Apistia o apistía. A privativo, pistía fe. Se traduce en incredulidad. Amén. O sea, apistía, a
privativo, privado. O sea, que no tiene. Y pistía, o pisti, mejor dicho, fe. Ve, pisti es fe. A, que sería, ¿verdad? Aleluya, el sufijo significa privativo, o sea, privado de fe. Ok, obviamente, incredulidad. Se traduce así, hermano, en Mateo 17:20, que es donde estamos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, aleluya, amén. Mateo 17:20, no, estamos en el 17. Mateo 17:20, amén, gloria al Señor, aleluya. Y también, ¿verdad? Y traducido poca fe en la Reina Valera es propiamente incredulidad. Amén. Ok, el adjetivo apistos, a negativo y pisto fiel, se usa con significado paralelo en cierto sentido. Apistos, indigno de confianza, dicho de cosas, se traduce increíble. B, incrédulo, desconfiado, usado como nombre y traducido infiel. En Lucas 12:46, incrédulo, incrédula, Mateo 17:17, que es donde estamos. Ahí que estamos. Amén. Gloria a Dios. O sea, que ahí está usado como adjetivo, ¿ve, hermano? A su nombre sea la gloria. Y obviamente significa desconfiado. Amén, amado. A su nombre sea la gloria. Bien, gloria a Dios. Como verbo, ¿verdad? Pues no aparece aquí en Mateo, sino en 16:11. Aleluya, gloria a Dios. Pero hemos ver, hermanos queridos, que significa precisamente eso. Desconfiado, ¿verdad? Aleluya. Incrédulo. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, ese es el primer calificativo. Y el primero tiene que ver con qué? Tiene que ver con falta de fe. Mucho más grave por las evidencias mostradas delante de ellos que solo podían corresponder al Mesías esperado. Ahora, el segundo tiene que ver con la perversidad. Amén. Gloria a Dios. Con la perversidad. ¿Y qué es perverso? Aleluya. Perverso. Bendito Jesucristo. Vamos a buscarlo aquí, hermano. Perverso. Perversidad. Aleluya. Mírenlo aquí. Escuche bien. Dice, aleluya, en perverso, diastrefo, distorsionar, torcer, día a través, istrefo, girar, dar la vuelta. Amén. Se traduce con el verbo pervertir en Lucas 23:2, que pervierte en el participio perfecto. Mateo 17:17. Amén. Aleluya. El participio perfecto, voz pasiva, se traduce perverso, literalmente vuelto a un lado, corrompido. En Mateo, o sea, en otras palabras, aleluya, ¿verdad? Le está diciendo, amén, aleluya, o generación desconfiada y corrompida. Amén. Por lo tanto, ¿verdad? El segundo tiene que ver con la perversidad y Mateo utiliza un verbo que tiene un amplio significado como apartar, pervertir, retorcer, ¿ves? Confundir. Aquellos que eran una raza incrédula y perversa. No eran incrédulos por falta de evidencia, sino por la perversidad moral y espiritual que los conducía a rechazarla. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, amado, vemos entonces, ¿verdad? Que, amén, es que para siempre, aunque les llamen incrédulos, no significa que la totalidad de aquel gentío no hubiese alguno con fe. Ve, hermano, como los discípulos que aunque tenían poca, tenían alguna. Una situación espiritual como la de aquellos hacía penoso tener que soportarles cada día. Por tal motivo le reprocha la falta de capacidad para entender quién era él. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Como si les dijera, ¿cuánto tiempo necesitáis que esté con vosotros para que entendáis quién soy? Hello. Hermano, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? O sea, él le reprocha la falta de capacidad, hermano, ¿verdad? Que tienen ellos para entender realmente quién era Jesús, hermano. Entonces, no es que fuesen inmaduros, oiga esto, no es que fuesen inmaduros e incapaces de discernir la verdad. Es que se trataba de una generación rebelde e incrédula por condición natural. Amén, hermano. O sea, que no es que ellos no entendían, no saben, son inmaduros. No, no, hermano. Ellos conocían, hermano. Ellos podían discernir la verdad. ¿Ve? Pero lo que pasa, hermanos queridos, amén, aleluya, es que era una generación rebelde e incrédula por condición natural. O sea, le reprocha también la paciencia que estaba teniendo con ellos. ¿Hasta cuándo os he de soportar? O sea, el verbo que usa Mateo está relacionado con la capacidad para estar sometido a una carga. ¿Ve, amado? Que sería
Si no me equivoco, es Upomoné. Amén, amado. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. A ver si es verdad. Bendito Dios. No. Abesomay, la cosa aquí, Abesomay. Aleluya, gloria a Dios. Ok. Por lo tanto, amado, está hablando, ¿verdad?, de que de la capacidad, ¿verdad?, para estar sometido a una carga. Ahora, el episodio iba a resolverse. El Señor estaba dispuesto a que a tener misericordia del muchacho enfermo y endemoniado, con toda autoridad, como responde, o como corresponde, debo decir, a quien el Señor ordena que sea llevado a su presencia. Traédmelo acá, al mismo lugar en donde estaba delante de la gente, de los escribas y los discípulos. Todos habían fracasado, pero él no. Su condición divina humana le confería el poder infinito de Dios y la compasión emotiva de quien se hizo semejante a los hombres para poder compadecerse de ellos. El verso 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Mateo emplea una expresión indefinida con ausencia de quien fue reprendido. Amén. En el texto griego se lee literalmente, y reprendióle Jesús. O sea, según Marcos, Jesús reprendió al espíritu inmundo que se había posesionado del muchacho, con palabras de que da autoridad, como que respondían a quien es Señor y Dios. El Señor reprendió a Satanás para liberar al muchacho de la esclavitud a que estaba sometido. Era parte, ¿verdad?, aleluya, de su ministerio en cumplimiento de la profecía, dando a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1. Ok, en lo que se mostraba vencedor sobre Satanás, que como carcelero impío a sus presos nunca abrió la cárcel. Cada vez que Jesús se enfrentó a los demonios, estos reconocieron su autoridad sin objeción alguna. Todos ellos creen y tiemblan. Ahora, el mandato de Jesús, hermano, con su autoridad tuvo que ser obedecido por el demonio. Amén. Y salió de él el demonio que antes le había sacudido, produciéndolo en espasmo y dejándolo en el suelo relajado como si estuviese muerto, siendo levantado por el mismo Señor. La sanidad fue total. Amén. La sanidad fue total, produciéndose desde aquella misma hora. Y según Lucas, la gente se admiraban de la grandeza de Dios. Lucas 9:43. Aquel día, o mejor dicho, el que había creado al hombre era poderoso y capaz de reparar lo deteriorado de su criatura, restaurándolo a la salud plena. Ok, ahora, qué gran aliento, hermano, es para el creyente saber que Jesús tiene poder infinito con el que controla y sujeta a Satanás. Ahora, pudiera ser que el demonio tenga control por largo tiempo de una persona, incluso de un creyente apartado de Dios, pero el poder de Cristo libera a la persona y la sitúa en una experiencia de libertad plena. Satanás no puede resistir la voz de autoridad liberadora del Hijo de Dios. El que creó a los hombres y a los ángeles reprende a Satanás, criatura suya, y tiene que ser obedecido. En la tentación, Satanás lo dejó cuando el Señor le ordenó, vete, Satanás. La autoridad del resucitado es total y definitiva. Ante ella se sujetan todos, incluidos los demonios. Por lo tanto, hermanos, vemos que la autoridad de Cristo está puesta a disposición de cada creyente, confiriéndole una autoridad sobre los demonios que no tenía como hombre natural y que dispone de ella por unión vital con Cristo. La vida derrotada y limitada por Satanás y sus demonios se produce en la experiencia del creyente cuando no se apropia por fe de lo que ha sido dado en Cristo Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos y sentándole a su diestra ejerce autoridad sobre todo principado, amén, autoridad, poder y señorío. Dios ha sentado a cada creyente en lugares celestiales, quiere decir que está en plena unión con el Cristo de la gloria. Ve, amado. Por lo tanto, el cristiano ha recibido la autoridad de Cristo sobre Satanás para que pueda resistirle victoriosamente. En ocasiones el cristiano piensa que el modo mejor de vencer la tentación es huir del tentado. Sin embargo, la Biblia enseña a huir de ciertos pecados, pero no del diablo. Tratar de huir, tratar de huir equivale a correr más que él, cosa que es imposible porque él es un ángel, de modo que cuando escapemos de él o escapemos, él estará esperándonos ya en el lugar a donde llegamos. Amén. El método divino es resistirlo, oponerse abiertamente a él. No enseña la Biblia, hermano. No enseña la Biblia.
en ningún lugar que el creyente, amén, debe buscar, debo decir, debe buscar el demonio para luchar con él. Amén, amado, repito, no enseña la Biblia en ningún lugar que el creyente deba buscar al demonio para luchar con él. La guerra espiritual en ese sentido no es bíblica y es peligrosa, pero de la misma manera que Jesús reprendió a Satanás, así también puede ser reprendido y resistido por el creyente. Para todo ello debemos estar protegidos con la armadura de Dios. Y muchas veces, hermanos queridos, el cristiano, amén, aleluya, sufre tentaciones y está temeroso porque no usa el poder de Jesús, resistiendo a Satanás y ordenándole: te resisto en la autoridad de Cristo y por su sangre. Entonces podrá que oír los pasos de Satanás, alejándose de él y dejándole de acosarle. Otra interesante lección, amado, amén, personal, es la necesidad de llevar a los hijos a Jesús. Amén, amado. Lo importante es llevar los hijos a Jesús, tanto en oración para interceder por ellos, como llevarlos a la palabra para que escuchen la voz de Jesús en ella. Único modo de que puedan llevar un camino donde Satanás sea derrotado en sus vidas. A su nombre sea la gloria. Amén. Ok. El verso 19 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Amén. Gloria a Dios. Los discípulos habían expulsado demonios anteriormente. ¿Verdad que sí? Amén, amado. Los discípulos habían, aleluya, expulsado demonios anteriormente. Bendito sea el nombre de eso. Amén. Gloria a Dios. Pero en esta ocasión no pudieron hacerlo. De ahí que estuvieran confusos ante aquella situación. Esperaron, según Marcos, a que estuvieran en casa, Marcos 9:28, para preguntarle la razón de su incapacidad. Lo hicieron en privado, es decir, cuando estaban solos con Jesús, sin la presencia de gentes. Jesús los había capacitado para echar fuera demonios y curar enfermedades. Amén. Eso está en el capítulo número 10, verso 1 al 8. Sin embargo, en aquella ocasión y con aquella situación, no habían podido echar fuera al demonio ni curar al muchacho. Esa es la razón de la pregunta que formularon a Jesús. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Ok. Oiga esto. La comunión en privado con Cristo es esencial para quienes son siervos y hacen su obra. Lo que los apóstoles hicieron entonces es lección y ejemplo para lo que deben hacer quienes están al servicio del Señor y sienten limitaciones que no entienden. El trono de gracia está abierto para el creyente accediendo a él, reciba lo necesario para el socorro oportuno. Es preciso que entendamos la necesidad de llevar al Señor privadamente los problemas que no somos capaces de resolver, expresándole nuestro fracaso y esperando de él la dirección oportuna para rectificar lo que sea preciso. El 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén, gloria a Dios. Posiblemente no habían orado con la intensidad y perseverancia necesaria para que el milagro tuviera lugar. El Señor había acusado un poco, ¿verdad? Había acusado un poco antes a todo el pueblo de incredulidad. Aquí reprocha a los discípulos su poca fe. Sin duda había un problema generalizado que comprendía, ¿verdad?, también en alguna medida a los apóstoles o a los discípulos en esa ocasión. ¿Ve? Ahora, escuche bien ahora. El Señor había puesto la semilla de mostaza como ejemplo de algo muy pequeño, pero que en contacto con la tierra, ¿verdad?, en contacto con la tierra y tomando de ella los nutrientes necesarios, desarrolla una planta grande. Entonces hizo una declaración solemne delante de los discípulos. Amén. De cierto digo que una fe semejante en cantidad a un grano de mostaza da la capacidad de obrar maravillas al que la ejerce. No se trata de una fe grande que pocos hombres pueden poseer, sino una pequeña fe que vincula en dependencia de Dios y que permite realizar cualquier obra por grande que sea. Es llegar a la convicción profunda, ¿verdad?, que Pablo tenía cuando decía: todo lo puede en Cristo
que me fortalece. Ok, para ilustrar el poder de esa pequeña fe, decía convenientemente, Jesús señaló un monte cercano, amén, aleluya, tal vez el de la transfiguración, para decir a sus discípulos que sería posible la remoción del monte de su lugar y el traslado a otra parte. Y esta expresión de Jesús, hermano, debe entenderse literalmente. Pablo mismo alude a una fe que puede mover montes. Amén, amado. ¿Es realmente posible esto? Debe notarse que los discípulos habían recibido un don especial de Jesús, el de hacer milagros, y es en razón de la operatividad de ese don que podría hacerse un milagro así. Por lo tanto, el que cualquier creyente, hermano, intentase semejante cosa sería inconsecuente. Por otro lado, la remoción y traslado por fe de un monte solo será posible cuando Dios haya revelado al creyente que esa es su voluntad. Hello. Eso es bien importante entenderlo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos ha dado, mire, es que uno se, mire, la Biblia dice, ¿verdad? En Marcos 16, vamos allá. La Biblia dice en Marcos 16, 15, que es la gran comisión, ¿verdad que sí? Ahí dice, aleluya, Marcos 16, 15, escuche bien. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad que sí? El creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Usted y yo creemos. Ok. ¿Cuáles son? En mi nombre estarán fuera demonios. ¿Verdad que sí? Hablarán nuevas lenguas. ¿Verdad que sí? Tomarán en las manos serpientes. Hello. Y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alaba. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bendito es Jesucristo. Amén. Ahora, escuche bien ahora, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Escuche bien ahora. Bueno. Si es así, ¿verdad, hermano? Si es así, todo esto es cierto. Pero siempre, hermanos queridos, aleluya, todo va sujeto a la voluntad de Dios. Amén. Si Dios hay un hombre sin cabeza y Dios le dice a usted, ve y ora por él porque le voy a poner una cabeza, alaba, tejidos y todo, vena, yugular, todo, amén, pescuezo y todo, alaba, que él es bueno, pues entonces uno va, hermanos queridos, usted puede estar seguro que ese hombre va a recibir una cabeza nueva, porque Dios le dijo a usted que orara por él porque Dios va a poner una cabeza. ¿Ve? Pero si él tiene, ¿verdad? Aleluya, está sin cabeza y Dios no ha dicho nada, no quiere decir que porque aquí dice, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Que en mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces eso va a ocurrir. ¿Ve? Por eso es que muchas veces nosotros citamos la palabra, hermanos queridos, aleluya, amén. Y entonces no ocurre absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. O sea, no significa, hermano, que Dios, pues entonces si fuera así, Dios entonces estaría a merced de nosotros. ¿Ve? La Biblia lo establece. Y estas palabras que estamos hablando en esta noche, a su nombre sea la gloria, amén, amado, lo que persigue es el propósito, amén, esencial que persigue, es dando a entender a nosotros que para Dios nada es imposible, que nosotros tenemos que depender de él, amado, ¿verdad? Y confiar plenamente en su gracia y en su poder. Bendito sea la misericordia de Dios, ¿ve? Por lo tanto, vemos entonces, hermano, ¿verdad? Que hoy recalco, escuche bien, amado, lo digo ahorita, escuche bien, gloria al nombre de Jesús. Por otro lado, la remoción y traslado por fe de un monte solo será posible cuando Dios haya revelado al creyente que esa es su voluntad. Hermano, fíjate, los milagros no son para un espectáculo. Hello. Amén. Los milagros no son para un espectáculo. Amén, amado. Sino para algún provecho de los hombres y para la gloria de Dios. Para fortalecer esta enseñanza, el Señor les dijo, y nada os será imposible. O sea, concuerda la afirmación del Señor
con las palabras que antes había dicho al padre del muchacho endemoniado. Al que cree, todo le es posible. Amén. Eso está en Marcos 9:23. Ok, por lo tanto, la falta de fe hace infructuosa la vida y ministerio de los creyentes. Alaba. La falta de fe hace infructuosa la vida y ministerio de los creyentes. Cuando se produce un tiempo de ausencia de bendiciones, los líderes suelen achacarlo a falta de espiritualidad en los creyentes y estos descargan, oiga esto, la responsabilidad en los líderes. Repito, cuando se produce un tiempo de ausencia de bendiciones, los líderes suelen achacarlo a la falta de espiritualidad en los creyentes y estos descargan la responsabilidad en los líderes. Unos y otros, al acusarse mutuamente, deben de reconocer el problema personal, porque no se examinan delante de la palabra y piden ayuda para ello al Señor. El salmista oraba de este modo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versos 23 y 24. Me gusta mucho ese salmo, ¿verdad? Específicamente esos dos versículos, amado. Muchas veces cuando se piensa en uno mismo, hay un deseo íntimo en lo profundo del corazón que nos impide que reconocer algunos de nuestros problemas o conducen a la autojustificación. De ahí la necesidad de pedir a Dios un examen personal. Luego del examen a la luz de la palabra, una oración es siempre necesaria. Señor, aumentanos la fe. Amén. Termino con esto. Ok. Cristo dice entonces, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero este género, amén, no sale sino con oración y ayuno. A su nombre sea la gloria. Amén. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Gloria a Dios. Del griego genos, clase, tipo. Amén. Clase, tipo. Generación, clase, tipo. Amén. Por lo tanto, este versículo no aparece en los manuscritos más seguros. Tan solo en códice de poco valor. Con toda seguridad fue trasladado aquí de Marcos 9:29, donde sí está atestiguado. Si bien allí también se le añade ayunos, que inicialmente no estaban en los manuscritos. Con todo, al estar en el relato de Marcos, el Señor da a entender que en aquel caso había algo que hacía muy difícil la curación, por lo que requería una mayor intensidad en la oración. La oración es la expresión de la fe y confianza en Dios, y la fe es la victoria que vence al mundo y sin duda también al diablo. Mi amado, repito, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Alaba que Él es bueno. ¿Qué significará eso, hermano? Bendito es Jesucristo. Gloria a Dios. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Alaba. ¿Qué usted me dice? ¿Qué género? ¿La fe o el demonio? Bueno, según dice aquí, ¿verdad? Pues el demonio. No la fe de ellos. Algunos dicen que era el demonio. Otros dicen que, amén, aleluya, a la fe. Cuando dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Que refiere y que a la fe. ¿Qué usted dice, hermano? De los poquitos que hay ahí que están acá pendientes. ¿Qué usted dice? Gloria a Dios. Nada, gloria. Oh, bueno, pues van entonces, amén. Gloria, mi amado, pues Dios le bendiga. Mañana estaremos entonces en el versículo 22 al 23. Dios es el nombre de su Nazaret, aleluya, amén. Donde Jesucristo, ¿verdad?, enseña sobre su entrega a la muerte. Amén. Enseña sobre su entrega a muerte. Gloria, aleluya, ¿verdad? Jesús predice su muerte por segunda ocasión. Y entonces después de ahí la enseñanza sobre los impuestos. Amén, hermano.